si estás lista, la ruptura o la división. Estamos en medio de un mundo totalmente polarizado. En el signo Oche-Di, en el signo Oche-Tonti-Di, si lo vemos con el caracol, hay un refrán que dice: divide y vencerás. Y una estrategia de alguien que parece que está liderando el mundo de manera oscura, quizás en las entrañas de este mundo, quizás si soy fiel a las teorías de conspiración, ese gobierno profundo está manipulando determinados temas en la humanidad para crear división, para dividirnos, para separarnos. Y justamente el tema de hoy se llama la ruptura, la división. Y la ruptura social está ocurriendo, despertando viejas heridas. Negros y blancos no son los enemigos. ¿Cómo comienza la historia de la esclavitud? ¿Cómo comienza la ruptura o el colapso del imperio de Oyo? Hace mucho tiempo, en África, al sur del desierto del Sahara, lo que es Ile-Ife, lo que es Nigeria, que abarcaba este imperio, una parte del Golfo de Guinea, existía el imperio de Oyo. Y hubo un emperador que se llamó Awolé. Este hombre, estoy contando cómo comienza la esclavitud, este tipo de esclavitud, porque ya la esclavitud existía hace mucho tiempo atrás. Cada vez que un imperio, que un reino atacaba a otro, pues hacía esclavos a ese otro reino ocupado. Por ejemplo, cuando los babilónicos atacaron Israel, se llevaron a los israelitas del sur, del reino de Judá, después de la muerte del rey Salomón, presos a Babilonia, como esclavos. Sabemos también que con el tiempo, después de la emigración de José, ya estoy en el Génesis, mucho antes, a Egipto, los judíos, los israelitas, eran esclavos de los egipcios. O sea que la esclavitud existió antes del conflicto negro-blanco. Ahora estamos en la época post-medioevo, estamos en la época en que ya España ha logrado vencer a los árabes que estuvieron gobernando la mitad de España por 8 siglos. Se une el reino de Castilla con el reino de León y el rey Fernando empieza una guerra campal y logra ganar la guerra contra los árabes y destierra de España a los árabes. De hecho, hay una zona en Granada que se llama La Lágrima, la última lágrima del árabe. Esto dice que el jefe árabe, cuando se ya iba yendo de Granada de España, miró hacia atrás y lloró porque veía lo que dejaba, porque ya tenían que irse de España porque el rey español había hecho colapsar a los ejércitos árabes en España. Ya posterior a esta época, y simultáneo a lo mismo, había un reino en África que se llamaba el reino del imperio de Oyo. Esto fue llamado con el término Yorubaland, la tierra yoruba. En este reino hubo un emperador que se llamó el emperador Awolé. Este emperador lanzó una maldición sobre el imperio de Oyo. Este hombre apareció de pronto y propuso atacar reinos aledaños. Había una ley que decía que si de los 3 poderes que gobernaban el imperio, el emperador proponía algo y no lo apoyaban, el emperador tenía que matarse, o sea, suicidarse delante de la multitud. Había un poder religioso y había otro poder que estos 2 poderes estuvieron en contra de la decisión del emperador y Awolé tuvo que suicidarse en público, pero antes de suicidarse sacó 3 flechas y las lanzó a 3 lugares. Una flecha fue hacia el noroeste, otra flecha fue hacia el oeste centro y otra hacia el suroeste. Dijo el emperador: efectivamente, yo me voy a matar, no vamos a atacar ningún reino, pero ustedes van a ser esclavizados y van a ser llevados hacia estas 3 partes del mundo. Y así es como nace la esclavitud. A los pocos tiempos colapsa el imperio de Oyo y los mismos esclavos, los mismos negros se empiezan a luchar entre ellos, empiezan a casarse entre ellos, porque los portugueses, los españoles, los ingleses
no entraban a África, tenían miedo, se quedaban en la costa del Golfo de Guinea, tenían miedo de entrar, y eran otros negros los que traían a negros de otras tribus para que fueran vendidos a los blancos en la costa. Luego, negros y blancos no son enemigos. Esto es una herida del pasado, que no fueron los blancos los que esclavizaron a los negros, fueron entre ellos mismos, el ser humano el que se pone contra el ser humano. De hecho, el rey de España prohíbe el comercio de esclavos, y la policía española custodiaba las costas de Cuba y las costas del Caribe y atrapaba a los barcos que traían esclavos y decomisaban el barco y liberaban a esos negros. En este proceso cayó Latua, Ayaí Leú Latua, una de las más grandes holochas que tuvo la historia de la santería cubana. Timotea Alvear fue entregada al dueño, aquel hombre que construyó el acueducto de La Habana, Alvear, y él la adoptó. Y Timotea Alvear, Ayaí Leú Latua, Oni Changó, esta mujer que creó el Cabildo de Changó, que yo visité personalmente cuando ya su casa estaba destruida, cuando hacía mi documental al agua. Esta mujer nunca fue esclava, porque la policía española, cumpliendo la orden del rey de España, decomisó el barco. Estas cosas hay que contarlas. No se puede vivir despertando las heridas del pasado. Tenemos que romper ya y acabar con aquel cuento que nos están haciendo, que los blancos y negros son enemigos. No, hubo muchos blancos que durante mucho tiempo intentaron acabar con esta barbarie que es la esclavitud. Pero es que tenemos que saber que hay esclavitudes presentes. Estoy apelando a que se acabe con esa herida entre negros y blancos. Herida despierta, herida que se ha estimulado para ponernos a unos contra otros. Como dice bien Ocherdí, divide y vencerás. Porque hay alguien que nos quiere dividir. Hay alguien que evidentemente quiere intensificar esta herida del pasado para que nos enfrentemos, para que nos dividamos, para que estemos unos contra otros. Y el llamado desde aquí justamente es que se acabe con esto, es que entendamos que esto es inocuo, es mentira, es falso. Hay que conocer la historia, hay que buscar la verdad de la historia y hay que entender que la verdad de la historia no divide a negros de blancos. Todos somos seres humanos y solamente hay una raza, la raza humana. Otro de los conflictos gigantescos es las mujeres y los hombres. El famoso feminismo, servirse, que ahora mismo acaban de hacer un atentado a Trump, y alega la señora del servicio secreto, que gracias a Dios renunció, que tenía algunas mujeres en el grupo para equilibrar, tienen que haber mujeres y hombres. No, señor, esto es un error. Servir, dice, dejar algunos puestos obligados para amortiguar entre mujeres y hombres el trabajo. Porque eso parece justo y eso no es justo. Porque los que conformen ese batallón tienen que ser los mejores, sin distinción de sexo, raza, religión o condición social. Sencillamente los mejores. Si es una mujer la que gana en sus exámenes al hombre, pues la mujer es la que está presente. Si es un hombre el que gana, pues el hombre es el que está presente. Si es un negro el que gana, pues el negro es el que está presente. O sea que el mejor es el que tiene que formar el batallón. No puede haber una política que exija que tiene que haber aquí tantas mujeres y tantos hombres. Obligado. Para que haya equilibrio. No. El puesto es del mejor. Si la mejor es una mujer, el puesto es de ella, porque se lo ganó. Si el mejor es un hombre, el puesto es de él, porque se lo ganó. El puesto es del que sea el mejor. Está bueno ya de tonterías. No hay que darle puestos a los negros para que haya un equilibrio entre blancos y negros. Eso es injusto. Hay que dar el puesto al mejor, ni entre mujeres y hombres, al mejor, porque lo que hace eso es victimizar a una parte de la sociedad y esa victimización al victimizarse no se superan, además de aprovecharse de su super incapacidad y apabullar al otro sector. Yo me victimizo, yo soy un pobre diablo, soy un infeliz, porque he sido apabullado toda la vida, no me supero y solamente por ser como soy, merezco el puesto. Y de esa manera apabullo al otro, que quizás tiene mucho más méritos que yo. Y de eso, entonces no hay crecimiento, no hay esfuerzo por ser mejor. Ser negro no es una deficiencia, es hermoso. Es una solución
de la sociedad. Evidentemente, el primer hombre del mundo fue negro, porque en la teoría, se supone, la teoría más cercana a la verdad, es que Ile-Ife es la primera tierra del mundo, y ahí nació el primer ser humano. Y ese hombre miró al norte, y después dobló y fue poblando poco a poco la tierra. El clima tan cálido hizo que el cuerpo generara más melanina. Es una sustancia que te pone la piel más oscura para protegerte de los rayos del sol. La nariz se ancha porque, claro, te hace falta coger aire, y tú al coger más aire vas anchando la nariz. Se modificó genéticamente el cuerpo según el clima. El hombre que se escondía dentro del hielo no le hacía falta melanina y se puso más blanco. Por eso es que mientras más frío hay, más blanca es la gente, y mientras más sol y calor hay, más negra es la gente. Es un tema climático. Ser negro no es una deficiencia, es hermoso. Es un producto genético. El producto del clima donde vivía cada individuo. Eso modificó los genes y produjeron más o menos melanina. Y se modificaron las funciones, las fracciones del rostro según la necesidad de respirar. Ser negro es hermoso, como ser blanco, como ser mujer, como ser hombre. Porque lo hermoso es ser humano. Lo hermoso es ser humano. Yo, ya que esta experiencia humana es la que nos da la oportunidad en este fragmento de existencia de crecer y avanzar a través del dolor, muchas veces hacia la inteligencia suprema, quien es Dios, ya que esta experiencia humana nos da la posibilidad de entender el saber más importante, que es el amor. Y en nombre del amor vengo hoy a hablarles yo a ustedes. Esta experiencia de ser humano, esta experiencia de encarnar un cuerpo, es la experiencia de aprender a amar, de aprender a abrazar, de aprender a acompañar, de aprender a estar contigo en todo momento, de aceptarte en todo momento. Y esta es la experiencia. ¿Qué más da la apariencia de la carcasa? Este cuerpo es la carcasa. Este cuerpo es lo que cubre el espíritu que soy. ¿Qué más da este cuerpo como sea? Si lo importante es que yo aprenda a hacer justamente aquello que vine a hacer. Ya que todo esto nace en el signo Eyeune Tontiordi, donde hay un refrán que dice: donde muere y nace el amor. Y es inmenso el caracol, y son inmensos el oráculo de Ifá. Entonces aquí Olofi le entregó la misión a Orichaogo de traer paz al mundo, de organizarlo, ya que los seres humanos no se entendían. Fue entonces cuando Orichaogo los empezó a agrupar. La gente no se entendía, la gente no se quería, y Olofi le dice a Orichaogo: mira, tiene la misión de arreglarme esto en el mundo, para que la gente se entienda. ¿Y qué hizo Orichaogo? Empezó a ver quiénes eran afines, quiénes eran más afines, cómo se llevaba mejor la gente. Bueno, este grupito se lleva mejor, y fue agrupando en las tierras aquellos que eran más afines. ¿No es así acaso como nos hacemos nuestras amistades? ¿No es así acaso que uno se lleva con otro? Que tengo afinidad con fulano, con mengano, y por eso que establezco un grupo de amistades. Yo no conozco ningún grupo de amistades donde la gente no se lleve bien, porque eso no es un grupo de amistades. Bueno, pues esto nace con Verdi, que acaba de venir de él. Justamente, entonces él lo fue agrupando según su parecido, según sus características afines, para que hubiese armonía en el mundo. Porque no quiere decir que no tengamos diferencias, quiere decir que a pesar de las diferencias estemos unidos y nos reconozcamos miembros de una misma raza, la única raza que existe, la raza humana. O sea, que si en Eyeune entendemos que se repartió el saber, porque esto es otra de las maravillas que tiene este orden. Dice, el saber se repartió. Evidentemente, aquel grupo étnico que unió a Orichaogo, que tenían características afines, y este otro grupo étnico que unió a Orichaogo, que tenían características afines, estos dos grupos entre sí no tenían diferencias. Claro que tenían diferencias, pero eso que tengan diferencias no quiere decir que no se lleven bien o que se maten. Quiere decir que puedan conciliarse. También dice Eyeune que se repartió el saber. O sea, esta gente tiene una parte de la verdad y aquella gente tiene una parte de la verdad. Nadie puede aglutinar a Dios. ¿Quién puede decirme a mí, una hijada mía, para cogerme de atrás para adelante? Me preguntaba, entonces dije, padrino, ¿cuál es la religión perfecta? Y yo le decía, ninguna y todas. Ninguna y todas. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios es tan inmenso,
es tan poderoso, es tan magnánimo, es tan inmenso que no se puede aglutinar, y Dios es la verdad. Pero sí podemos absorber un pedazo de Dios. Luego el saber se repartió. La única religión que nos dice que el saber se repartió es la nuestra. Dice que los católicos tienen verdad, que los protestantes evangélicos tienen verdad, que los musulmanes tienen verdad, que los judíos tienen verdad, que el hinduismo tiene verdad. Hay verdad en todo eso, hay verdad en todo aquello, hay verdad en nosotros, pero es imposible que tengamos toda la verdad absorbida, aglutinada, abarquemos toda la verdad. Es difícil, es imposible que abarquemos la verdad. O sea, que sin Osberdí entendemos que se repartió el saber y que hay cosas que tú entiendes a tu manera y yo a la mía, y lo que tenemos que hacer es conciliar y llegar a un punto medio sin renunciar a querernos. Entonces salvamos al amor. Dice Osberdí, donde nace y muere el amor. Si tú y yo entendemos que a pesar de nuestras diferencias hemos de abrazarnos, hemos de conciliar esas diferencias y hemos de querernos, entonces estamos salvando al amor. Entonces estaremos viviendo el iré de Osberdí. Entonces salvamos al amor. Pero si tú y yo nos perpetuamos en nuestra visión y creemos que es lo único posible, y yo te apabullo o te persigo judicialmente o inclusive te asesino o intento matarte por defender mi postura, ahí estaríamos asesinando al amor. Por eso dice Osberdí, donde nace y muere el amor. Usted puede vivir bien o usted puede vivir en los hombros. Usted puede salvar al mundo en este orden del que Chacho me decía que era el más grande, o usted puede perfectamente salvarlo o aniquilarlo. Ahora es más complejo. Cuando una parte del mundo, los más poderosos, han entendido que a los niños hay que hablarle de sexo y de homosexualidad y de transgéneros. O sea, hay una sexualización de la infancia, sobre pretexto de defender a minorías que merecen un espacio en la sociedad. Evidentemente, no hay ningún tipo de homofobia en mis palabras. Of course. Sería absurdo, sería incoherente de mi parte. Lo que estoy hablando es que ahora mismo hay una sexualización de la infancia. Hay otro sector, los menos poderosos, que se enfrentan a esto, a esta barbarie, y plantean algo que dicta el sentido común. Que sean los padres de los niños los que decidan cuándo y cómo hablarle de sexo a sus hijos, ya que los padres son los responsables de esos niños. Las escuelas no deben asumir ese rol porque sencillamente no les toca. Cuando este otro sector dice esto, es acusado de homofobia, de fanatismo religioso, y es simple. Lo que se pide es que a los niños les impartan en la escuela matemática, lógica, lengua, historia y los valores que representan su cultura. Según decía el padre Félix Valera, enseñar puede cualquiera, educar solo quien sea un evangelio vivo. Hemos de purificar a nuestros hermanos, a nuestros maestros, y han de asumir la responsabilidad del respeto, lo que es la primera dimensión del amor. Si yo te respeto, te estoy amando. Y a la responsabilidad de criar a un niño es del padre. Un niño no puede decidir cuándo cambia de sexo, ha de crecer. Sigmund Freud tiene un libro buenísimo que se llama Homosexualidad, y explica en este libro que hasta los 7 años el niño es asexual, no tiene sexo, no sabe lo que es la sexualidad. ¿Qué haces tú a un niño de 5 años hablándole de sexo? Pero tú eres el maestro, tú no eres el padre. Que sean los padres los que decidan cuándo hablar al niño de sexo y cómo orientarlo sexualmente. Es decisión del padre, es él el responsable de esa criatura. Hubo otro tema complicado, el aborto. Unos, la izquierda sobre todo, dice que hay que defender el derecho de la mujer de tener o no ese bebé. Y parece hasta justo. Pero es que hay otra parte que dice, I'm sorry por estar largo esto, espero no se aburran. No es mi culpa.
Escupen a los espíritus. Pero hay otra parte que dice que la vida es un proceso continuo, desde la concepción del embrión hasta la muerte del individuo. Y cualquier interrupción de ese proceso provocado es un asesinato. Entonces, estos otros defienden el derecho del bebé, porque entienden que aunque esté en el vientre de la madre, esta vida no le pertenece a ella. Y sería más injusto aún, porque nosotros, ahora tú vienes a atacarme a mí, a dar un tiro, y yo puedo defenderme. Yo pongo la silla adelante y te alcanzo, te meto un trastazo, te quito la escopeta y me defiendo y te mato. ¿No es así? Pero el bebé no puede. El bebé no puede defenderse en el vientre de la madre. Es tremendamente injusto porque ese bebé no puede defenderse. Y tienen que ver las imágenes de lo que llaman en Cuba, yo conocía esto, una regulación menstrual. La gente decía, bueno, le cambian el nombre. Una regulación menstrual es que a la madre le absorben, el niño, el huevito está ahí, es como un huevito chiquitico, así tiene que ver las imágenes, cómo entra el médico con unas pinzas a buscar el huevito para romperlo y para que una aspiradora aspire y le absorba, le saque a la madre todo lo que tiene dentro. Bueno, pues quiero decirles que tienen que ver el video, cómo el huevito que está dentro de la madre huye de las pinzas. El médico va con la pinza y el huevito se esconde. Cómo ese huevito, que aún no es un niño, tiene vida en sí mismo y está huyendo de que lo maten. Hasta que, por supuesto, el médico más fuerte explota ese huevito y absorbe todo aquello que podría recordarles a todos ustedes en la vida. Y revienta ese huevito y es vida que ya late en el vientre de la madre. Y le extraen a la madre todo lo que envuelve la vida en sus inicios. Y podríamos escuchar un canto maravilloso de nuestra religión. Oduaremu obillo, oduaremu obelona, obatala aragogo, tenisele yo aremu cuelaye. Oduaremu obillo, oduaremu obelona, obatala aragogo, tenisele yo aremu cuelaye. Odele oyoko, ni le oisika obatala. Dice ese canto, es un manto, es el zurrón que envuelve al bebé. Por eso es que los santeros tenemos una sábana blanca que no puedo revelar para qué se usa, que es la que nos acompaña después al final de la vida. Porque esa sábana representa ese zurrón que envuelve al bebé. Ese obatalá. Tú trajiste a esta persona desde el vientre de su madre, lo envolviste, lo cubriste con tu manto y lo vas a acompañar hasta el más allá. Dice este canto, en una de sus acepciones, hay otras interpretaciones, Ave María, por Dios, no estoy contradiciendo mi fe, estoy siendo coherente con mi fe. Y hemos de tener claro, porque venimos del tema pasado. El tema pasado está hablando de que tenemos que tener las ideas, hacer de que nuestras ideas sean las ideas de Dios, sean las ideas de aquello en lo que creo. Y esto es lo que queremos, porque estos son los cantos que cantamos y que repetimos. ¿Y cómo voy a estar cantando este canto y estar abogando por el aborto? ¿De qué estamos hablando? Tienen que ver las imágenes, como ese bobito huye de las pinzas, no se deja tomar fácilmente. Es desgarrador, como al final gana el más fuerte y revienta la cabeza. Tampoco pensamos en que los que defendemos la vida del bebé solo nos buscamos problemas, porque no ganamos nada a cambio. Ahora cualquiera que vea este video, la hija de Ramos, por ejemplo, podría acusarme de fanático religioso. De muchas cosas podrían acusarme. Pero yo no gano nada a cambio. Yo no gano nada con esto. Yo gano que ustedes se aburran. Algunos. Yo sé que otros están muy interesados. Yo gano con esto. Nada. Nada gano. Los que defienden esta postura en este tiempo de la historia no ganamos nada. Al revés. Rechazo. Persecución. Críticas. Quien también queda marcado, la madre. Sin embargo, los que defienden supuestamente a la madre, el derecho de la mujer a decidir sobre el vientre de ella, sobre su vientre, quien también la madre psicológicamente queda marcada, esto lo pueden ver con los psicólogos, cada aborto afecta a la madre en sí, psicológicamente demostrado, pueden investigar, yo lo he investigado.
tienen detrás, o sea, aquellas personas tienen detrás millones de dólares de las clínicas abortivas. Paradójicamente, los que supuestamente defienden al servicio, defienden a la madre y se erigen como defensores de los pobres y resultan estar al servicio de grandes élites con intereses malsanos como la industria del cambio de sexo o la industria del aborto. O sea, que hay millones de dólares en clínicas abortivas que son los que están dándole dinero, en este caso, en este país, a los políticos demócratas para que defiendan la ley del aborto. Son millones de dólares los que están detrás de aquellos que defienden el aborto. Son millones de dólares los que están detrás de aquellos que defienden el cambio de sexo. Hay personas que sí creen que cambiar de sexo y yo lo respeto, pero no tiene que ser un niño de 15 años. Yo le preguntaba a Vanessa ahorita, ¿qué edad tú tienes? Me decía 20 años. Digo, que bien, Vanessa, ya tienes edad para decidir sobre tu cuerpo. ¡Qué maravilla! Pero tenemos que estar haciendo esto, promoviendo esto. ¿Por qué se promueve? Porque eso cuesta dinero. Y si lo paga el gobierno, perfecto. El dinero que va a ganar la clínica, alguien lo va a pagar. O sea, hay millones de dólares que se están moviendo detrás. Y Diana me decía, el otro un día aquí sentado, me decía, ¿viste lo que De Santis hizo? Yo le dije, ¿qué hizo De Santis? Prohibió que el gobierno pagara el cambio de sexo. Yo, me parece muy bien. Dice, sí. Yo le vamos a hacer una cosa, Diana, págaselo tú. Y yo, ¿qué por qué? Yo le eso es lo que hace De Santis. Lo que está haciendo De Santis es protegiendo tu bolsillo, porque el que va a pagar el cambio de sexo no es De Santis, son los impuestos de todos los floridanos. Ah, sí, pues sí, Diana, piensa, usa tu cabeza. Si tú quieres tanto, tú defiendes tanto la teoría del cambio de sexo, págalo tú, coge tú una cajita y cada que cobre tu pensión, echa ahí dólares y lo reparte a la clínica para que cambie de sexo a la gente. Dice, coño, ¿verdad? No lo había pensado así, espero que ya lo entienda. Porque lo que hace el gobernador cuando dice que el Estado no va a pagar los cambios de sexo es que está protegiendo el bolsillo tuyo y mío. Porque ¿por qué tú y yo tenemos que pagar el cambio de sexo de nadie? Mira, señor, usted ahorra su dinero, busque una ONG, que se haga una ONG y que eso lo haga una ONG. Pero no tengo por qué yo estar pagando cosas que no tienen que ver conmigo. Y lo que está haciendo, y lo que tiene que hacer un político es protegerte, proteger tu bolsillo. Es simple. O sea, qué tan buena voluntad no es. Pero ni siquiera esto debería llevarnos a matarnos. Pero ni siquiera estas cosas, señores, ni siquiera estas contradicciones deberían llevarnos, esto no termina aquí, a matarnos. Porque existe un fenómeno por el que nos deberíamos regir, existe un termómetro por el que nos deberíamos regir todos. Y es el siguiente. José Martí era un hombre sublime, uno de los genios más grandes que ha parido la historia. Escribió en el prólogo del Ismaelillo, un libro que le dedica a su niño, a su hijo, las siguientes palabras: creo en el mejoramiento humano, en la utilidad de la virtud y creo en ti. O sea, él creía que el ser humano podía ser mejor. Él creía en que la virtud era útil. Y él creía, por estas razones, en ese hijo que él tenía. ¿Cuál es el termómetro por el que nos debemos medir nosotros, espiritistas, cristianos, religiosos, olochas, babalaos, oriaté? El ser humano. Hemos de salvar al ser humano. Dios creó este universo y nos puso a la cabeza de la creación. Y dice el Génesis, hizo la luna y vio Dios que era bueno. Hizo el sol y vio Dios que era bueno. Hizo y vio Dios que era bueno. Pero cuando hizo al ser humano, dice, y vio Dios que era muy bueno. No solo los judíos. O sea, Dios nos pone a la cima. Jesús viene a salvar al ser humano. Y no solo a los judíos, sino a todo el ser humano. A todos los seres humanos. Por eso es que Ignacio de Antioquía llamaría a la iglesia cristiana católica, que significa universal.
Porque Jesús viene a salvar a todo el ser humano, al universo, el santo, la ocha, la cariocha, eso que tenemos consagrados algunos de nosotros. Viene a salvar al ser humano y es hermoso porque nosotros creemos que todos en la humanidad tenemos un ángel de la guarda. Además, Icafún dice que hay que respetar a los mayores y a los menores, a los mayores y a los más débiles. Entonces, la regla para que las dos partes se salven es salvar al ser humano. Y de ahí ha de nacer la conciliación. En salvar al ser humano tiene que ser la conciliación de una parte y la otra. Usted tiene que entender que lo más importante es salvar al ser humano. Yo he de entenderlo. Y ahí nace nuestra conciliación. Pero hay un punto en el que la conciliación deja de ser, y lo explico enseguida. Hace un tiempo atrás estaba yo en Barcelona consagrando 4 santos. Nos vemos un grupo para allá y vamos a consagrar 4 santos en el grupo que tenemos en Barcelona. Ya saben ustedes que tenemos un grupo en México, que tenemos un grupo en Barcelona, y bueno, el de La Habana y este que está aquí. En una de las tertulias post santo ocurrió algo en Cuba. Pastora Soler, una cantante cubana, española, viajó a La Habana y se sentó a la mesa con Mariela Castro, la sobrina del asesino, psicópata, dictador Fidel Castro, y hija del otro asesino, Raúl Castro. Esta mujer, sentada a la mesa con Pastora Soler, comiendo junto a aquella famosa langosta que salió en muchas fotos. Alguien en Barcelona dijo algo aparentemente razonable. Aparentemente, porque si tenemos todos los elementos nos damos cuenta que no es para nada razonable. Bueno, si Pastora Soler piensa diferente a Mariela Castro y comen juntos, no es nada malo. Porque si piensan diferente y que coman juntas es hasta bueno, porque están queriéndose. Y aquí es cuando se empieza a romper con la premisa de salvar al ser humano. ¿Y por qué? Yo resolví el asunto de una manera muy fácil. Le pregunté a la persona, ven acá, si ahora Eduardo asesina a la madre de Lianzi, la asesina, el crimen queda impune, y a los 3 días de ese asesinato, Lianzi me ve en una foto comiendo con Eduardo, ¿cómo te vas a sentir? Y me dijo la persona, muy mal, porque como una traición, porque yo soy tu padre, eres mi padrino. Yo le dije, bueno, pues mira, te cuento. Yo soy amigo de Oswaldito Payá, porque Oswaldito Payá, el hijo de Osvaldo Payá Sardiña, fue el primer novio de mi hija Leticia, quien le hizo ya. Y conozco a Rosa María Payá. Y respeto mucho lo que hace por Cuba Libre. Y estuve en el velorio de Osvaldo Payá, donde ella denunció la dictadura por el asesinato de su padre. No es que pensemos diferentes, es que ellos son una pandilla en el poder y además son asesinos de crímenes innumerables. Y yo no me siento a la mesa con asesinos ni con cómplices de asesinato. No pensamos diferente, es diferente la situación. Pero podríamos hablar de los hermanos al rescate y de tantos asesinatos más. Y con los asesinos no me siento a la mesa, ya que estaría negando el principio que deberíamos seguir todos: salvar al ser humano. Y los asesinos no salvan al ser humano, los matan. Pero por si queda alguna duda, Lenin en su diabólico manual aconsejó que a los enemigos de la revolución los fusilaran no muy lejos de la ciudad, para que todos vieran y escarmentaran. Por eso Fidel Castro cometió los asesinatos con juicios sumarios a personas inocentes del gobierno anterior en la cabaña, no muy lejos de la ciudad, solo cruzando la bahía de La Habana. Y los disparos de aquellos hombres que morían gritando ¡Viva Cristo Rey! Podían oírse en la ciudad. Pero si queda alguna duda, Carlos Marx, en su arrogancia pseudofilosófica, dijo que los que
no entendieran el proceso revolucionario, deberían perecer en el holocausto de la misma. O sea, que los mataran. Pero por si les queda alguna duda, entre los 10 puntos del manifiesto comunista está el de implantar la propiedad social y desaparecer la propiedad privada. Y se ejecuta de esta manera. La revolución comunista naciente va al dueño de la bodega, supón tú que tengas una bodega, y le lee un panfleto convenciéndolo de la igualdad social. Si este hombre se resiste a entregar la bodega, esa que a lo mejor la inició su abuelo en el pasado con 1000 sacrificios y se convirtió en el sustento de la familia, pues se la quitan a la fuerza. Y si él se resiste, va preso o lo matan. Eso lo dicta el comunismo. Ese del que hablan, que es muy lindo en la teoría, pero malo en la práctica. Es deleznable en su teoría y diabólico en su práctica. Diría el Papa León XIII o Pío XI que el comunismo es intrínsecamente diabólico. Ya que se presenta como salvador de los más pobres, que todo es una trampa, y para fingir ingenuidad, una enajenación en medio de las borracheras de Carlos Marx, disculpe por la grosería. O sea que este hombre que era un alcohólico, imagino yo que una de sus grandes borracheras fue que escribió las sandeces estas a la que le llaman filosofía marxista. Quiere decir que hay momentos en los que no podemos transar, porque no podemos ir en contra del mismo ser humano que estamos defendiendo. Y este tema va de las divisiones sociales. Y mi llamado hoy es a que nos unamos contra todos aquellos que nos quieren dividir y romper. Porque si nos dividen, vencen. Como diría Jet divide y vencerás. Para unirnos en un mismo sentimiento y acción, ese que es el de Jesús y el de los buenos seres y el del santo, nos hace falta cultura y participación. Creemos que este mundo es nuestro y que hemos de luchar para salvar al ser humano en su esencia por encima de todo. Y la manera de actuar es sobre pretexto de algo muy bueno. Por ejemplo, la igualdad. Somos iguales de frente a la ley. No one is above the law. Lo dije bien. Nadie está por encima de la ley. Todos somos iguales ante la ley. Y esto es lo importante. Pero no somos iguales en esencia. Empecemos de afuera hacia adentro. Ni siquiera dos gemelos idénticos son idénticos. Entonces vayamos adentro. Hay personas que tendrán talentos para crear Amazon, por ejemplo. Y se convertirán, gracias a ese talento, en billonarios. Algo muy importante. Porque genera puestos de trabajo y productos que ayudarán al bienestar de todos. Otros no tendremos ese talento. Quizás hagamos pan, cualquier cosa. Lo que sí es un hecho, que lo hagamos dignamente y que pongamos un plato de comida en la mesa y nos haga vivir con respeto. Todo aquello que nos haga vivir con respeto y que sea digno es bienvenido. Ahora mismo hay olas migratorias en todos los países donde la izquierda está unida, donde la izquierda unida gobierna. En España y en muchos países de Europa, en Estados Unidos. Entonces, he escuchado a Biden decir que la gente venía para acá ilegalmente porque lo consideraba un buen tipo. A ver, señores míos, ¿qué ocurre por pura lógica si se vacía México, Cuba, Venezuela y todos? Todo el mundo viene para acá. Pues que se acaba Estados Unidos. Yo adoro México. Tenemos una comunidad en México. Es apasionante para nosotros ir a México. Vamos a México, ahí está Iván y Manolo, y es impresionante cómo nos reciben, cómo nos cocinan. La comida mexicana es una de las más ricas del mundo. Yo adoro México. Estuvimos los últimos 2 días de la semana de México. Fue una semana intensiva de rayamiento, un pinaldo que dimos. Fue intensivísima la semana. Después de aquella misa maravillosa del cierre, que fue la misa del centro, en el centro de México, ustedes pudieron ver por YouTube. Y estuvimos de viaje, conocimos varios lugares que nos llevaron. México es un país hermoso y con una gente hermosa. Ahora, amigos míos mexicanos, es un delito que yo les diga a ustedes que México tiene petróleo, oro, plata, níquel, de todos los minerales. Es tiene las comidas más ricas del mundo, es la comida mexicana. Y que México no prospere
¿Por qué México podría ser como Estados Unidos o más rico que Estados Unidos? ¿Qué pasa que no prospera? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no se ponen las pilas los mexicanos y levantan ese país? ¿Qué pasa con Cuba? ¿Qué pasa con nosotros los cubanos? Que nos dejamos quitar. Los hombres cubanos, ¿dónde están? Que nos hemos dejado quitar la isla, robar la isla por una pandilla de delincuentes. Y Cuba tenía el número 27 cuando triunfó el desastre en salud y en educación. Y ahora Cuba está destruida y La Habana está cayendo. ¿Dónde están los abacuanos, los avalados, los guapos, los valientes que pueden sacar la cara y defender la isla? No existe. Nos hemos acobardado. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con los cubanos? Nos hemos dejado arrebatar un país entero por una pandilla de delincuentes. Cuba no está bendecida, no puede estar bendecida. Algo hay que hacer y el llamado es unirnos a que este algo se haga y a que se recupere el mundo. Porque hay alguien, evidentemente, y es evidente que está provocando dividirnos, que es lo mejor, que se arreglen nuestros países. Que se arreglen nuestros países es lo mejor. Hemos de buscar nuestros talentos, hay que acabar con las envidias. Hemos de buscar nuestros talentos, pero hemos de curarnos de nuestras envidias. El comunismo que ha tomado la ONU y muchas organizaciones mundiales soterradamente es un panfleto forjado sobre la envidia. Tenemos que mirar para adelante y no para el lado. Tenemos que buscar la felicidad encontrada, ese a qué vinimos. El sentido de ese fragmento, de este fragmento de nuestra existencia, se basa en aquello que venimos a hacer al mundo. Todos venimos a hacer algo y ese algo alimentará el conocimiento más importante, que es el amor. Aprender a hacerlo, algo que no es simple, porque depende de una sabiduría que está más allá de nosotros, al menos en este instante. Pero por consecuencia, eso que venimos a hacer está estrechamente relacionado con la salvación del ser que soy y del ser que somos. Y ahí estará nuestro handicap, y ahí estará nuestro dolor. Sobre ese dolor hemos de trabajar para de verdad evolucionar y crecer. He hecho un recordatorio para la sociedad y por este mundo actual, pero la esencia del tema quizás llegue ahora, la religión. Tanta muerte, odios, chismes, críticas, risas malsanas, envidias encubiertas, miedo al fin y al cabo. Nosotros que creemos en el Ekba, en Ochun, nosotros mismos, que si aquellos se tiran así, de esta manera o de la otra, que si lo hacen así y eso es una basura, en fin. Hay una esencia, una premisa y se manifiesta en esta pregunta: ¿por qué esa persona hace tal o más cual ceremonia? Si la respuesta es para salvar al ser humano, además se ven los frutos, entonces nos callamos y respetamos nuestras diferencias. Porque la esencia la tenemos y juntos haremos más que separados por tonterías. Eduardo y Rosa tenían que dar una comida a la tierra. Yo estaba convencido, Eduardo, cuando fui a verte al hospital, de que cuando te pusieras la mano en la cabeza ibas a estar curado. Yo estaba convencido y te puse la mano en la cabeza, hice una oración y la terminé diciendo así: ya estás curado. Yo estaba convencido porque los espíritus me dijeron: ve con él, que va a estar curado. El Ekba me lo dijo, Eduardo, en la consulta, que te hiciéramos las obras, que ibas a estar curado. Y estás en esta misa curado, ahí sentado. Eduardo, había una comida a la tierra y yo le doy la comida a la tierra con los elementos de la tierra. Le damos aquello que como el chavo, como tú le pones los hacheros y chavo, con una manera de ceremonia. Yo me conozco las dos ceremonias. Usted hace los hacheses con las viandas de lo que da la tierra. O la otra versión es que usted todo se lo mete en el hueco y hace un ajiaco y le pone el ajiaco al chavo. La versión que sea. Pero me dice tu esposa: pero es que nosotros le ponemos pescado y carne. Pues trae lo que tú quieras ponerle. Si usted tiene la costumbre de ponerle la comida a la tierra, huevo, pescado, carne, todo lo que tú quieras, trae, porque eso nos marca una diferencia importante. Porque yo respeto como tú lo ves, porque yo respeto tu punto de vista, porque eso no cambia las cosas, porque no te voy a imponer mi punto de vista, y a esto me refiero. Está bueno ya de egolatría, está bueno ya de creernos que somos la última carta de la baraja,
Está bueno ya de creernos que después que nos muramos se acabó la religión. ¿Quién te dijo a ti que después que te mueras se acabó Ifá? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo a ti que después que te mueras se acabó el espiritismo? El día que yo me muera van a seguir habiendo espiritistas y santeros, como los habían antes y como lo van a ver después. Tú no eres la última carta de la baraja. Tenemos que acabar con la división. Y todo este recorrido que he hecho por el mundo es para que se entienda lo dividido que estamos en el mundo. Pero esta división llega a la religión y nos pasamos la vida criticándonos y juzgándonos. Y ahora mismo pueden haber personas que están pensando de oír una misa espiritual y estoy oyendo de otras cosas. Esto es un mensaje espiritual. Acabemos ya con la división. San Pablo diría algo muy inteligente. San Pablo diría: examínenlo todo y quédense con lo bueno. Ave María, por Dios. Y se hizo la comida de la tierra como lo hacían ustedes. Y funciona. Yo no me voy a imponer, porque eso no importa. No, pues no le voy a dar una chivelegua. Ya ahí cambia la cosa. Ni le voy a dar un carnero a Ollar. Ya ahí cambia la cosa. Y te lo explicaré. Como una señora que no sabe nada de santo y se perpetúa creyéndose como que sabe de santo y le daba chiva a Ochun. Y la señora dice: mire señora, Ochun no come chiva porque está mocheiroso por esto y esto. Y le cambié las cosas. No le cambié las cosas, le expliqué. Pero ellas son reglas paradigmáticas de la fe. Pero no implican que nos dividamos por eso. Implica que razonemos, que lo conciliemos. Si la respuesta es realmente ellos hacen esas cosas para salir del paso sin ganas y poco les importa el ser humano, si en aquella casa no queda ni un alma, todos se van y no se respira paz, entonces lo están haciendo mal. Nuestra regla de discernimiento debe ser salvar, acompañar, cuidar, defender, decir no basta cuando es necesario y arrebatar nuestros derechos y los de nuestros hermanos si es necesario. Como diría Martí decía: los derechos no se piden ni se mendigan, se arrebatan. La tarea de la salvación es la tarea del conocimiento y no implica un camino fácil cuando nos queremos tomar la vida en serio. A mí me cuesta a nivel personal. Sí, claro que me cuesta. Pero por eso estoy aquí. Y gracias le doy a Dios por permitirme enterarme y darme las ganas de aprender a entender para seguir avanzando en este hermoso peregrinaje. No me dejen solo. Ayúdenme a hacerlo. Ayúdenme a hacer posible el plan de Dios. Poniendo al ser humano, al ser que somos, al ser humano en el lugar que Dios lo puso, en su creación primera. Sin distinción de sexo, orientación sexual, religión, credo, color de piel, ya que solo existe una raza. Y esa es la raza humana. Todos hijos de Dios. Y desde nuestra perspectiva, con un ángel de la guarda. O sea, bendecidos. Frenemos la ola desvencijada que pretende confundir, destruir y apabullar al non plus ultra de la creación, a lo que Dios le pareció muy bueno, o por lo que Jesús entregó su vida en la cruz, a por los que se realiza la ceremonia litúrgica cariocha, otorgando así dignidad. Ayúdenme a hacerlo como hasta ahora, a seguir intentando aún en medio de nuestros límites al ser humano, o sea, a usted y a mí, a todos los que habitamos este planeta, empezando por los que más cerca de nosotros están, nuestra familia, nuestros hermanos de fe, nuestro grupo más cercano, esos que coincidimos en este fragmento de la existencia, y desde esos más cercanos hacia todos los que podamos llegar. Que Dios les bendiga. Padre nuestro.